Bueno, estamos ya nosotros acá en el estudio con Enrique López, especialista en el tema de empleo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Luis. Hola, Patri. Hola, Fito. Un saludo cordial a la audiencia. Bueno, gracias por venir, Enrique. Quería saber, primero que nada, ¿a qué sector le está afectando más la pandemia y toda esa gente que quedó sin empleo como consecuencia de todo lo que estamos viviendo? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde hay oportunidad ahora, Enrique? Bueno, en primer lugar, es un momento de no rendirse, Luis, ¿verdad? Está prohibido rendirse. Vamos a ir saliendo a medida que venga viniendo todo el tema de inmunización, vamos a ir saliendo de esto. Principalmente golpea a ese 1.123.000 personas que son los cuentapropistas. O sea, vamos a hablar de sectores, pero también vamos a hablar de dependencia y del trabajador independiente. Principalmente trabaja y golpea fuertísimo al independiente, a ese señor que vive del día a día, que ya viene de un 2019 muy duro, donde hubo un juicio político o un intento de juicio político que paró por meses nuestra economía, que tuvo sequía, que tuvo quemazón, que tuvo clima frío, o sea, un 2019 feo, 2020 feo, y el 2021 que nos está costando, pero entonces son 2 años, ¿verdad?, muy fuertes de gente que tiene poco oxígeno. Y si hablamos de sectores, el sector terciario evidentemente, ahora en este momento el sector servicios es el que está con una alerta gigante porque tenemos 75.000 personas menos, o sea, la gente dejó de pintar su casa, dejó de llamarle al plomero, al jardinero, porque no tiene tanta plata. Entonces ese señor que dependía de esa gestión, evidentemente está con problemas. Y en este momento, que uno de los oxígenos que teníamos era las obras públicas con fondos propios, en este momento dijeron, esperen un momento, señores, tenemos déficit alto, tenemos un endeudamiento ya importante, vamos a parar más, pararon, y eso golpea a los servicios y a la construcción. El grueso de la gente en Paraguay está en el sector servicios. La mayoría, entonces decías vos, son los cuentapropistas, o sea, ese que sale todo el día a trabajar y depende de lo que haga para poder generar algún ingreso. Así mismo, en realidad el sector comercio, en este momento siempre está entre comercio y servicio, pero en este momento el sector, digamos, el sector comercio hoy tiene más de 900.000 personas y el sector servicio tiene 775.000 personas. El sector comercio aumenta, pero no aumenta porque le va mejor al comercio, porque haya circulante, sino porque el buscador de empleo no puede estar mucho tiempo sin llevar algo a su casa. Entonces lo que hace, le dice a la patrona, cocinamos una torta, vamos a vender por internet, ve qué podemos comprar, ve en la casa qué tenemos, algo vamos a vender porque necesitamos plata. O sea, por eso hoy se concentra ahí la mayor cantidad de gente que trabaja en Paraguay. Es correcto. Ahí está la mayor parte de la gente que trabaja en el Paraguay. Cuando miramos el bosque laboral, Luis, si lo miramos de arriba, ¿verdad? Y ahí viene un consuelo muy débil, es decir, nos va mal, pero a los otros les va peor, ¿verdad? Cuando miramos de arriba, de repente nuestra macro puede decir, bueno, tenemos un decrecimiento de 0,6 nomás, cuando en la región fue más alto, y eso es gracias al campo. O sea, hoy el campo está dando mucho oxígeno a la macro, pero a medida que nuestra mirada va siendo más profunda, vemos sectores muy destruidos como el sector turismo, como todo lo que tiene que ver con gastronomía, que en gastronomía hay un fenómeno interesante, ¿verdad? El pequeño comerciante, que es el lomitero de la esquina, el que abrió el local, que probablemente sea medio formal, ¿verdad? Mitad formal, mitad informal o completamente informal, ese golpeadísimo. Pero el que tiene hoy fondos, está viendo un mercado donde bajaron el costo de alquileres, donde hay más gente, donde hay más oportunidades, puedo negociar, pago una parte, entonces se está animando, eso es positivo. Hoy el que tiene espalda está abriendo algunos locales y eso es muy bueno. Es importante lo que decís respecto a la macroeconomía, porque el campo, que probablemente esté generando muchos ingresos con los altos precios de los commodities, genera poco empleo comparado con el resto. De 3.800.000 que es nuestra fuerza de trabajo, la anterior PEA como se le conocía, solo 700.000
es la cantidad de empleos en el campo, salvo el tercer trimestre, que yo le preguntaba a Héctor Cristaldo, Héctor, ¿qué está pasando? Porque todos los años en el tercer trimestre de repente saltamos a contratarle 60.000 o 80.000 personas más en el campo. Y me dice, Enrique, es normal, es un fenómeno que ocurre 2 meses al año, donde empieza la temporada agrícola y convergen las cosechas. Entonces, en esos 2 meses, imagínate que el campo contrata un empleo temporal de cerca de 80.000 personas. 10% más. Exactamente. Pero ese 700.000, históricamente, y si miramos al mundo, el campo cada vez se está automatizando más, Claro. entonces va a ir reduciendo. O sea, ahí no está nuestra solución. Enrique, ¿y qué tipo de trabajos recomendás que las personas que tienen entre 20 y 30 o entre 20 y 40 o de entre 40 y 50 busquen? Por ejemplo, que hay gente que lleva su carpeta, qué sé yo, a una empresa para el cargo de secretaria o secretario, y en realidad a esa empresa lo que le está faltando, qué sé yo, es una telefonista, por ejemplo, o le está faltando una persona que se encargue de recibir o guardar los bolsones de la gente que llega, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué recomendás dependiendo de la edad? Bueno, en la particularidad, cuando miramos en detalle nuestro bosque laboral, es que hay parte sana, ¿verdad? Hay parte sana. La parte sana, por ejemplo, tiene que ver con todo lo de tecnología. Aumentó en un 20% el empleo, pero el empleo técnico, para programadores, para desarrolladores, editores. exactamente, desarrolladores de página web, administradores. Aumentó el empleo técnico con todo lo que tiene que ver con salud, por la misma situación. Los laboratorios paraguayos hoy habilitaron nuevos turnos. Se contrató más técnicos de farmacia, se habilitan más sucursales de farmacia y también el empleo técnico de todo lo que tiene que ver con el campo. Ahora, ese joven, y es buena la pregunta de Patricia, que tiene 20, el rango de edad más difícil en el Paraguay es de 18 a 24 años. Los dos extremos difíciles, pero mucho más difícil el de 18 a 24. En primer lugar, tenemos que reconocer, hay un último estudio del Banco Mundial, de que el Paraguay no va a generar suficiente empleo para todos los desempleados. Primer cosa importante. Cuando entendemos esto, tenemos que entender de que no tenemos que parar de buscar, pero mientras buscamos, tenemos que tener algo. Entonces, por un lado, capacitarse. Hay empleo en el sector supermercados, hay empleo en el sector farmacia, hay empleo en los servicios, hay empleo de motodelivery para el que está buscando su primera oportunidad, y hay algo de empleo en el sector gastronómico con más espalda, las franquicias internacionales. Tenemos varios locales que están abriendo ahora, el sector supermercado está abriendo uno nuevo en Central. Entonces, digamos que hay empleo, lastimosamente de cada 10 empleos, 9, ¿verdad?, son empleos de reposición. Juan quedó triste, perdió el empleo, y Mario está feliz porque consiguió empleo, pero ese empleo no es el que necesitamos. Nosotros necesitamos el empleo nuevo. No hay generación de nuevo empleo. Exactamente. Y por otro lado, digamos, enfocar fuertemente la capacitación en oficio, convertir a ese joven en técnico de electricidad, en plomero, donde a lo mejor no va a tener el salario de dependiente, pero sí va a tener una chance de generar algo de ingreso para la familia. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Que a veces se gana mucho más también, Enrique. A veces se algunos gana no comprenden mucho más. porque creen que por tener una profesión técnica van a ganar menos, cuando en realidad hoy te cuesta muchísimo conseguir un plomero, un electricista, por ejemplo, y ni qué decir un Vos sabés que albañil. esa es una particularidad muy real, ¿verdad? El empleo de oficio genera en muchos casos muchísimo más que el trabajador de dependiente, pero también, digamos que él tiene su ritmo, Luis. Sí. O sea, imagínate que él elige a qué hora levantarse, él se va. No es que vos le llamás, se te descompuso la ducha y vos le decías a qué hora viene. No, el técnico te dice, lo mismo Sí. el aire acondicionado. Y cuando a ese técnico de repente se le invita para la construcción, no quiere ir porque el de la construcción sí ya es un trabajo con horario, Sí. con, digamos, sin descanso. Sin embargo, el trabajador independiente pues hace su ritmo. Entonces, la particularidad de nuestro país es que en este momento nos está costando, ¿verdad? Un momento duro, sobre todo porque el principal sector generador del empleo no tiene mucho oxígeno, no tiene mucha espalda, y todo esto que estamos viendo, ¿verdad?,
que viene con buena intención, que son, digamos, intentos de amortizar el golpe económico, pero para graficarlo, Luis, es que te corten las piernas y que te den una muleta, ¿verdad? Es mejor que nada, pero no sustituye, de ninguna manera es igual a tener las piernas o a que esto esté abierto. Habías dicho en un momento dentro de la pandemia que el sector más afectado fue el de las mujeres. ¿Se continúa así? Sí, absolutamente. Hoy el desempleo tiene rostro de joven y de mujer. Hay una particularidad muy grande. En el Paraguay hay 286.000 personas, entre amas de casa o familiares, que tienen actividad, que están ocupados, ¿verdad? Pero no tienen salario. Entonces, cuando las cosas van mal, el primer lugar donde aumenta, digamos, las personas buscando empleo es ese. Yo podía quedarme en casa porque mi marido ganaba bien. Yo podía quedarme en casa porque mi mini negocio, mi venta de pollos, metía dinero para que mi hija estudie. Entonces, la hija podía estudiar sin necesidad de trabajar porque el negocio metía. Pero cuando las cosas no van bien, ahí es donde aumenta y se dispara. Y lastimosamente tenemos todavía muchos preconceptos. O sea, hoy es muy difícil o es mucho más difícil que una mujer con hijos pequeños consiga empleo. Hay todavía ese preconcepto que duele, que aprovechamos y le decimos, por favor, den oportunidad y se van a dar una gran sorpresa porque por lo menos estamos haciendo un seguimiento de 20 casos y cuando consiguen empleo, las que tienen bebés pequeños, no saben cómo cuidan su empleo, Luis. Enrique, si tuviéramos que definir una política pública para estimular la generación de puestos de trabajo de calidad, no solamente, digamos, el trabajo que le genera algún ingreso, sino que le permita construir una vida, ¿verdad? Proyectarte. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Educación, Luis. Educación es básico. Nosotros tenemos un problema de raíz. Vos sabés que cuando analizamos un problema tenemos que ver la causa raíz, la espina de pescado, ¿verdad? La cabeza del pescado, no las espinas, la enfermedad, miremos, no los síntomas. Y nuestro problema más grande, Luis, es que de cada 10 jóvenes que entran en la secundaria, solo 5 acaban la secundaria. Nuestro problema más grande es que todavía nuestros bachilleratos son mayoritariamente humanísticos. Nuestro problema más grande es que en el colegio no se le hace un test de orientación laboral, sino un test vocacional. Nuestro problema más grande es que ni en la facultad ni en el colegio hay una sola materia que se llama ingreso al mundo laboral, inclusión al mundo laboral. O sea, imagínate cuando eso es normal en otros países. Nos falta una materia que diga, ¿sabe qué joven? Está saliendo del tercero de la media, pero tenés aunque sea 2 horas a la semana para prepararte al mundo laboral. Eso nos falta, Luis. Yo me doy cuenta también de que los jóvenes carecen totalmente de información sobre dónde se consigue empleo, cuánto se gana y se dejan llevar mucho por, digamos, carreras que tienen marketing o que tienen estatus o que se ve bien, ¿verdad? Es como, suena muy lindo decir soy abogado, pero... Está de moda. Está de moda. Inclusive esto lo de los abogados lleva mucho tiempo, ¿verdad? Suena muy bien decir que soy abogado, pero ¿cuántos abogados trabajan? ¿Cuánto gana realmente en promedio el que terminó Derecho? ¿Cuántos de los que están estudiando van a conseguir entrar al mercado laboral del Derecho? Absolutamente. Nosotros en ese sentido hemos empezado esta semana que acabó y bueno, durante mucho tiempo cuando estuvimos liderando el tema del empleo desde el gobierno, buscamos muchísimo el asesoramiento al primer empleo. Salen, digamos, sumo a todo lo que vos decís, también el problema de que en este mundo competitivo mamá y papá muchas veces trabajan. Entonces, las nuevas generaciones, los centennials, ya ni siquiera los millennials, los centennials y los alfa después, van a tener el inconveniente de que no tienen ni siquiera mucho asesoramiento de la casa. O sea, salen esperando de que a los 3 meses, Patricia, ya sean jefes. Tenemos gente, jóvenes que renuncia y viene junto a mí y me dice, búscame otra cosa. ¿Y qué pasó? Y a los 3 meses
no fui jefe. O sea, ¿por qué? Y O vos sigue en sabés el que mismo lugar. sigo en el mismo lugar. O sea, Fito, y uno se ríe, pero Claro, lo que hay porque que es otra entender realidad, por es supuesto. una realidad porque el mundo de ellos se ve a través del cristal de las redes. Y en el cristal de las redes nosotros encontramos la historia de Zuckerberg, la historia de Steve Jobs, la historia que de repente son Éxito. éxito, y en un minuto no se ve todo lo que ese tipo tuvo que sufrir, sudar para llegar al éxito. O sea, nos falta un coaching. Las nuevas generaciones necesitan un coaching, y esto no solo en el Paraguay, a nivel mundial. Es un poco como, dicen que los hombres tenemos un umbral para el dolor mucho más bajo que las mujeres, ¿verdad? Me da la impresión de que las nuevas generaciones tienen un umbral para la decepción mucho más bajo. Generación de La cristal. tolerancia al fracaso es una característica de los millennials y de los centennials, justamente porque... Sí, Patricia. No, adelante, Sí. adelante. No, justamente por eso, o sea, cuando papá te dice, ¿sabes qué? ¿Cuál fue tu primer empleo, papá? Y mi primer empleo fue de ordenanza. Yo fui ayudante de cocina. Pero espera un poco, vos no trabajaste en tu carrera, en lo que estudiás. No, hijo, casi nadie el primer empleo trabaja ya en lo que estudia. Entonces, todo ese conocimiento, ese bagaje es lo que les falta a nuestros jóvenes, Sí. y hay que trabajar con ellos, pero sobre todo decir que tiene un potencial gigante. Este es un momento duro, va a estar duro todavía el 2021, pero los sectores que están dando empleo hay que apoyarlos, y sobre todo el gobierno lo que tiene que hacer es escuchar a los gremios. Cada gremio sabe dónde le aprieta el zapato. Escucharle a eso, y vamos a volver a la normalidad, igual que Israel, igual que España, igual que Estados Unidos, cuando nos vacunemos. Una cosita nada más. Acabas de plantear algo que hace un ratito hablábamos con el ministro de Hacienda. ¿Están bien los planes del gobierno para reactivar la economía o falta una herramienta distinta? Falta escuchar a los gremios, Fito. Nosotros sentimos de que, y vemos todavía eso en las redes, ¿verdad? Somos espectadores y vemos de que en muchos casos no se escucha al gremio. Es como decir, Fito, mira, yo que no te conozco, voy a decir la solución para Fito es esta. En vez de preguntarte a vos, cada gremio tiene una necesidad diferente, y vuelvo a poner el ejemplo. De verdad la solución va a estar en que volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, y no poner, porque lo que estamos haciendo es tirando para adelante los problemas. Hoy tenemos más de 2 millones de paraguayos que tienen problemas económicos, que ganan menos de lo que ganaban antes de la pandemia. El tema de los cobradores es un tema, pero para otro capítulo del programa, ¿verdad? Enrique, Realmente. siempre un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. No, muy agradecido, y aprovechamos e invitamos. Este jueves en la Gobernación del Central vamos a estar haciendo asesoramiento para el primer empleo de 8 a 12. Perfecto. 8 a 12, local de Gobernación Central. Así mismo. Gracias, Enrique. Un placer.